A todos los seguidores de JM Noticias, ya estamos en vivo y en directo para lo que será esta gran final, señoras y señores, cercando la afición deportiva de ambos equipos, categoría 2011, fotografía correspondiente de los árbitros. Cara primero el equipo de Vallehermoso. Va a comenzar, va a mover primero Vallehermoso. Acevedo frente a la pelota. Ahí está. Autoriza el árbitro, tocó Acevedo, ya se juega la gran final Copa Plata, Liga de Escuelas de Fútbol de Mingaguazú, el equipo de Guaraní versus Vallehermoso. Y arrancó con el pique largo, Rodríguez la bajó bien, va Rodríguez, sigue Rodríguez muy participativo, toca para Aquino, despeja el defensor Alex Vera. Luego se fue acomodando mejor Vallehermoso, sale Mendoza. Ahí está, balón largo, el arquero que sale, se queda con la pelota Fabián Melgarejo, oportunamente ahí, cuando quería, juega con peligro y tocó mal, recupera Aquino, ahí está Aquino, intenta para Benítez, balón largo, marca Ibarra, el arquero que sale oportunamente, cuando Vega, Lucas Vega el ejecutor, tiro libre peligroso para el equipo de Guaraní, atención, vamos a ver, se viene el centro, pelota al primer poste, el arquero que salió mal. ¡Gol! ¡De Guaraní! ¡Golazo! Lucas Vega y un golazo, señoras y señores. El arquero Arce que salió mal y gol olímpico para el equipo de Guaraní, que golpea primero en esta gran final. Lucas Vega y un centro cerrado que se terminó clavando, metiendo ahí al fondo de la portería de Mario Arce, que se... Aquino. Es Aquino, sí, efectivamente. Falta de infracción. Tiro libre para Guaraní. Se equivocó Vera en el despeje. Aprovechó Aquino y fabricó una... Árbitro. Va Aquino. Atención, va Aquino. Arriba y afuera. Encima del travesaño. Se salvó Vallehermoso. Queda para el futbolista Melgarejo, el centro de Melgarejo. Arce que sale y se queda con el balón. Atrapa y domina el arquero de Capitán. Vallehermoso. Cuando presionaba bastante alto Aquino. Cómodo. Aquino para los centrales, ahí recupera Rodríguez, marca Fariña, gana Rodríguez, se esquivó de uno y va Rodríguez, picó largo y gana en velocidad, hasta que apareció Vera, señoras y señores. Está Caballero, Calonga ahora, va Calonga, sí, atención, va Calonga, la tocan desde atrás, falta, infracción, tiro libre y tarjeta amarilla para el jugador Iván Melgarejo. Se está perdiendo el partido. Jonathan Ibarra y el tiro libre para Vallehermoso. Toma carrera, va Ibarra. Pasó la barrera. Cerca. Cerquita. Gran remate del poste derecho del portero Ibarra. La pelota tocó el arquero, me parece, sí, efectivamente. El arquero Melgarejo desvió, si no era el empate para Vallehermoso. Qué bien que le pegó Ibarra. Se tenía fe. Pasada para que aparezca Fariña. Fariña ganó bien, Fariña para Calonga. El centro bajo. Nadie pudo cerrar en el segundo palo. Estaban tres futbolistas de Vallehermoso, pero nadie pudo. Ahí está Melgarejo que le deja ir. Y el arquero Fabián Melgarejo que ya se queda con esa pelota. El futbolista número 25 es Iván Melgarejo. Y el arquero es Fabián Melgarejo. Sigue Benítez. Continúa Benítez. Pase para Rodríguez y va al equipo de Guaraní. Va Rodríguez, mete la pausa. Vera gana Rodríguez. Nuevamente sigue Rodríguez. Hasta que aparece ahí para dar soporte Fariña y mandarlo. Otra vez. Viene el centro. Ahora el segundo poste. Pelota arriba. Cristaldo que no pudo. No llegó el La plata de la Liga de Escuelas de Fútbol de Mingaguazú categoría 2011. Ahí está, intenta el futbolista Acevedo, despeja Rodas, tira para Calonga, la levanta Calonga, la peinó Rodas. El balón se fue, se perdió el tiro de esquina. Balón peligroso nuevamente. Mendoza, el ejecutor, va Mendoza, el centro, pelota arriba, el segundo palo. Ibarra, que no la pudo conectar, pero no la da por perdida. Y va Ibarra, la contuvo Ibarra. Caño de Ibarra, gran jugada, la pelota que rebota.
Ingresó a sacar 39, Jaime López, el guaraní en reemplazo de Ayala, pelota arriba, Roda que la peina, el giro, Fabián Melgarejo que se queda con esa pelota. Ahí está Mendoza, tiro libre, Mendoza directamente al arco, a las manos del portero Fabián Melgarejo. Tiro. Peinaba por esa zona y va Pedrosa, atención, el arquero que sale y se queda con el balón cuando quería. Unos minutos, ingresó casaca número 17, Jonás Melgarejo. Abandonó el campo de juego el número 11 Fariña. Melgarejo entonces, Jonás Melgarejo en el equipo de Valle Hermoso. Saca 17 para él. Cambio ofensivo. Seguramente por parte del director técnico Ariel Bordón, golpe de cabeza. Que traen dos oportunidades de pesca para que Ruiz Díaz participe. Ahí está Ruiz Díaz, la levanta. Melgarejo. Larga falta, retro, trae el árbitro la jugada y hubo infracción en perjuicio del número 17, Jonás Melgarejo. Tiro libre para Guaraní, para Valle Hermoso, mejor dicho. Le va a pegar Mendoza. Melgarejo, el rebote, atención, Aquino. Melgarejo. Tiro libre de Mendoza, el arquero Melgarejo que dio rebote. Allí aparecieron los que ingresaron en el segundo tiempo. Los cambios de Ariel Bordón funcionaron. Emerson Aquino en el segundo palo. El centro bajo y para cerrar apareció Jonás Melgarejo para empujarla. Y sí, amigos del fútbol, impacta el equipo de Valle Hermoso. Saque de manos que se cumple. Atención, peinaba el futbolista de Valle Hermoso. Ahí está Acevedo. Pedrosa. El remate. El arquero. Fabián Melgarejo se termina quedando con ese balón. No la pudieron. Rodríguez. Marca Vera. Ganó Rodríguez. Metió el centro. Pelota arriba. Ibarra que despeja. Lo único que queda para Vega. Este le pega bien. Busca la zona. Va Vega. El arquero. En dos tiempos y con muchísimo suspenso. Terminó siendo tiro de esquina. Este le pega bien, les decía. Vega sacó el zurdazo. Se respira nuevamente después de los tres centros tiros de esquina consecutivos por parte del equipo de Guaraní. Guarón arriba. Sotelo que se impone cuando el árbitro principal del compromiso dice que es final del partido. Señoras de Albert Mendoza, gran partido del 10. Mendoza y el primer penal en la serie. Empieza pateando Valle Hermoso. Zurdo es Mendoza. Atención, se perfila Mendoza. Primer penal para el equipo de Valle Hermoso y primer penal en la serie. Debajo de los tres palos, recibiendo indicaciones del árbitro, el jugador, el portero Fabián Melgarejo. Saltitos de Melgarejo. Se le mueve por el factor del viento también a Mendoza, que la vuelve a acomodar y toma carrera. Autoriza el árbitro. Va Mendoza. Atención. Va Mendoza. ¡Golazo! ¡Gol! De Valle Hermoso. Gran definición de Mendoza. Definición de los... Autoriza. Toma carrera. Va Benítez. ¡Golazo! ¡Gol! De Guaraní. Empató la serie Benítez. Carrera. Momentos de tensión, autoriza. Va Ibarra. ¡Afuera! Arriba y afuera. Le pegó muy mal, muy abajo. Le entró a la pelota Ibarra. Va Luca Vega. Atajó el arquero. Atajó el arquero. Eso le va a pegar a Acevedo a esa pelota. Toma carrera el 64. Atención, Acevedo. Golazo de Acevedo. Remate con tranquilidad. Buscó el palo derecho del portero Melgarejo, esquinado. Toma carrera Aquino. Le va a pegar Junior. Autoriza el árbitro. Va a pegarle de derecha. Va Junior. Va Aquino. Golazo. Gol
remate colocado de Aquino, el arquero que prácticamente no se movió, se jugó un poquitito hacia su derecha el remate hacia el sector izquierdo, hacia el medio y el sector izquierdo, y le va a pegar ahora Arce, Mario Arce. Cuarto penal para Vallehermoso, cuarto penal de la serie para el equipo de Vallehermoso. Autoriza, va el portero, va Arce, ¡atacó Melgarejo! ¡Atacó Melgarejo, señoras y señores! Melgarejo que Sotelo, el capitán, que toma carrera. Cuarto penal para Guaraní. Sotelo, autoriza el árbitro. Sotelo, ¡golazo! ¡Gol de Guaraní, señoras y señores! Remate arriba al techo del arco, bastante bien. Va a pegar el autor del empate, Jonas Melgarejo. Quinto penal para Vallehermoso. Quinto penal para Vallehermoso, señoras y señores. Le va a pegar Melgarejo, el autor del empate. Saltitos de Fabián Melgarejo. Se encuentran ahí dentro del área los del mismo apellido. Autoriza. ¡Wow! Melgarejo. ¡Gol! De Vallehermoso. Remate colocado de Jonás. Quiero que se juega hacia su derecha. Si marca Guaraní. Campeón. Cierra el arquero. Arce tapa. Continuamos. Autoriza. Va Cantero. Atención, va Cantero. ¡Atajo Arce! ¡Atajo Arce, señoras y señores! ¿Alguna indicación ahí al técnico? No debe estar ahí, sí, solamente los jugadores. Le va a pegar Pedroso. Pedroso y el sexto penal. Respira Pedroso y toma carrera y va Pedroso. ¡Afuera! ¡Arriba y afuera! Se lo veía nervioso a Pedroso desde que tomó la carrera. Penales y puede liquidar el pleito aquí. Fabián Melgarejo que toma carrera, si convierte. Melgarejo, Guaraní campeón. Otra chance. Ahí va Melgarejo. Guaraní campeón. Guaraní campeón, señoras y señores. Campeón el equipo aurinegro en la categoría 2011. Copa Plata. Liga de Escuelas de Fútbol de Mingaguazú. Fue más efectivo en los penales. Y campeón el elenco aurinegro con la dirección técnica de Osmar Gómez. Campeón el equipo de Guaraní. Vicecampeón el conjunto de Vallehermoso, que de igual forma hizo un gran partido. Grandes méritos para este grupo. El equipo de Vallehermoso que llegó hasta gran final y los penales no pudo ser para ellos. Empataron el compromiso en un partido parejo. Y viene el saludo muy respetuoso por parte de los jugadores de Guaraní para sus compañeros también de Vallehermoso. Algunos que se lamentan. Hermoso gesto del equipo de Guaraní, de los jugadores, del cuerpo técnico también. Ahí está Osmar Gómez dando algunas notas. Enseguida nosotros volvemos para lo que será el siguiente